con la presentación. A ver si la veis. Perdonadme porque la estábamos probando antes y me he ido a donde no debía. Un momentito. Entonces, sí. Cuando se habló de este ciclo de conferencias, yo pensé, pensamos en esa conferencia y la verdad, lo que les estaba contando a Iciar es que es la que más me ha costado preparar, porque en todas las demás conferencias lo que pasaba es que hablaba la sexóloga, solamente la sexóloga, y eran temas como muy de lo que yo veo en la consulta o lo que yo veo en mi investigación. En cambio, ese tema pues coge otros aspectos de mí, ¿no? Como yo he sido profesora muchos años en secundaria, estoy también terminando el grado en psicología y sobre todo soy madre de 2 adolescentes, con lo cual no va a hablar solo la sexóloga, o sea que si pensabais que iba a hablar solo la sexóloga, pues no, voy a hablar muchísimo de educación y voy a darle muchos deberes a los padres. Entonces, si alguien pensaba que esa era una conferencia sobre herramientas para que los chicos no miren la web, pues no tengo ninguna varita mágica y no vamos a hacer eso. Así que sobre todo es el control o la libertad va a depender mucho de la educación que tengan los chicos. Entonces voy a hablar sobre todo de educación, que es la única herramienta que es a nuestra mano, la única herramienta real. Como es una hora que no a todo el mundo le viene bien, y ya lo sé, lo que le decía a una de vosotras es que yo voy a tratar estos temas. Entonces, este es el orden exacto en el que os voy a tratar: las fuentes, contexto, preocupaciones, pornografía, pedofilia y prostitución, y sobre todo educación y educación sexual. Así, si os interesa más la educación sexual y tenéis que coger un huequito, pues cogerlo para el final, por ejemplo, o viceversa. Voy a hablar también de mis fuentes de inspiración, que voy a poner en primer lugar precisamente la conferencia de Iciar Villacieros, que me acaba de presentar, de cómo acompañar a mi hijo adolescente en esa etapa, que me parece que no solo es muy completa, sino que además es brillante. Y me parece que si estáis viendo esto, creo que va a complementar o que viene muy bien ver la otra también, porque además comulgo mucho con todo lo que dice Iciar, me parece todo muy, muy bien preparado y muy sensato. Como veis, es una preparación muy ecléctica, porque también utilizo el libro de Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena, Educar para sentir, sentir para educar, una mirada para entender la educación desde lo familiar a lo social. La obra completa de Massimo Recalcati, que es un psicoanalista, entonces no tiene nada que ver con la educación. Y me gustaría señalar The Game, que es un libro que escribe hace unos años Alessandro Barico, sobre todo lo que es tecnología, y que es muy, muy optimista. El mismo Barico luego se ha desdicho, o sea, es decir, es uno que ahora es mucho más pesimista, pero yo creo que hay que tener en cuenta que hablamos muy mal muchas veces de la tecnología y de lo positivo que tiene también en nuestras vidas ahora mismo. Por supuesto, también he ido a buscar artículos científicos. Tengo que señalar que no existen investigaciones en las que participen adolescentes mirando pornografía por cuestiones obvias de ética, y aún así hay numerosos estudios, pero esto también es controvertido, porque muchas veces, aunque la ciencia tiene que ser neutra, hay mucha ideología detrás de estos estudios. Hay una gran dificultad temática porque, por supuesto, hay muchas más preguntas que respuestas. Vivimos en una época muy extremista, cuando ya dije en la conferencia en la que hablamos Iciar y yo de las parejas y de la comunicación. Estamos en un momento en el que los chicos o son muy conservadores y quieren ser vírgenes al matrimonio y no saber nada, o saben muchísimo de pornografía y quieren estar también muy, como digamos, probarlo todo. Por ejemplo, la fantasía del sadomasoquismo está cada vez más extendida.
Y otra gran dificultad es que no hay nada que sea prescriptivo. Yo puedo hablar, hablar y hablar, pero en el sexo no hay nada que sea normal o que esté fuera de la norma. El límite está en lo que me hace sufrir y lo que no me hace sufrir. Entonces es complicado hablar de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Es muy difícil también el contexto y en qué este contexto nos ha cambiado la vida. A mí me gusta mucho cuando Pilar Sordo dice que, bueno, que Internet es el nuevo Dios y que esa es la Santísima Trinidad, el teléfono, la tablet y el ordenador. Y es totalmente cierto. Pero no solo eso, sino que además los chicos van a utilizar el mismo instrumento para estudiar, para componer música, para entablar una conversación para sus amigos y para descubrir el sexo, lo cual hace muy complicada la labor de los padres, porque dices, bueno, venga, apaga el ordenador, vale, pero es que estoy estudiando. Y la mayoría de las veces es verdad, o sea que no nos están mintiendo. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de sexualidad, de adolescentes y web? ¿Cuáles son los primeros pensamientos y los miedos? Bueno, yo creo que lo primero que se viene a la cabeza es la pornografía. Y me lo confirmó el otro día un amigo, porque cuando mandé como digamos la publicidad de esa charla a un grupo de amigos, me dijo, ay madre mía, bendita la pornografía, que yo tuve que descubrir la excitación con el catálogo de Galerías Preciados. Muchos de los de aquí no sabréis ni siquiera lo que es Galerías Preciados, pero bueno, digamos que era como una competencia que había entonces del Corte Inglés, para que os hagáis una idea. Entonces, él me confirmó que la pornografía es lo primero en lo que se piensa. La pedofilia encubierta, la prostitución, también podemos pensar en esto, y relaciones que antes tenían lugar exclusivamente en la realidad y que ahora usan otros medios. Yo voy a hablar bastante de este tercer punto, voy a tocarlos todos. El del acoso lo voy a tocar un poquito menos, lo voy a tocar con relación simplemente al desnudo, no es mi tema, está también presente, pero creo que el acoso tiene que ver también con otro tipo de... Pilar, tenemos dos preguntitas de ¿Ya? Cinta y de Concepción. No sé si quieres hacerlas ahora o guardarlas para el final. Tienes la mano de Cinta y la de Concepción López levantadas. Espérate, es que yo no las veo cuando estoy Claro, yo te presentando. aviso. Entonces, sí, Sí, Cinta, por favor, o Concepción, la que quiera. ¿Le puedes levantar? ¿Le puedes...? sí, sí. Vale, Ellas pueden quitar su micrófono, me parece que libremente. vale, pues Sí, podéis decidme. hablar. Si queréis empezamos por Cinta, que empezó primero. Si tienes una pregunta ahí al vuelo. Mm. Ahí está, ¿no? Yo es que no os veo, o dejo la presentación, como queráis. No sé si no pueden escribirlo en el chat o si no esperamos al final. Igual es más práctico esperar al final, no lo sé. Lo Porque que queda. ahora no las oigo a ninguna. Vale, pues entonces si quieren que me interrumpan, o sea, si tenéis una pregunta que queréis hacer, me podéis... Eso, que activen su micrófono y hablen. Ok. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Iciar. Entonces, bueno, ¿cuáles son? Voy a seguir los puntos de los que estaba hablando antes. El primero era la pornografía. ¿Cuáles son los peligros de la pornografía para los chicos? Bueno, por supuesto, la falta de gestión de las relaciones reales. La pornografía es útil, como diré después, para la sexualidad por algunos motivos, pero lo que está es haciendo una representación de unas fantasías, le está dando forma a las fantasías y no son reales, no son relaciones reales. Entonces, falta lo que falta en cualquier relación, un acercamiento, un encuentro. Allí está todo concentrado en muy poco tiempo, en planos súper grandes y no puede y no tiene nada que ver con
con lo que se pueden encontrar los chicos después en una verdadera relación. La falta de privacidad, es decir, hay que tener mucho cuidado, esto sí, con los dispositivos, hay unas pestañitas para tapar las cámaras de los ordenadores que son importantes a esa edad, que ellos puedan controlar el tener su cámara apagada si por supuesto, están haciendo, no sé, están masturbándose delante del porno, porque podrían estarlos grabando y que fueran ellos luego los sujetos de la próxima película. Hay abusos, por supuesto, siempre hay reclamos para los chicos por parte de gente que quiere convertirlos efectivamente a ellos en un producto o cosas peores. Hay una distorsión de la concepción de la propia sexualidad y de la identidad global. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imaginamos que una chica va a ver cuerpos que no solo son muy estandarizados y bastante perfectos, sino que además, por ejemplo, están completamente depilados. Pues yo recuerdo que estaba viendo una película con una chica joven, era la Carmen de Godard, y la chica salía desnuda y dice, ¿por qué tiene un animal muerto ahí encima? Refiriéndose a sus genitales, porque se supone, y eso se ha extendido a todas partes, que tenemos que estar totalmente depiladas, con los anos blanqueados, que los hombres tienen que tener unos miembros gigantescos y que funcionen en todo momento. Esto no es real. Y si empezamos a adquirir complejos comparándonos con ese tipo de personas que, por supuesto, están preparadísimas para la cámara, podemos tener un problema en la identidad global. Podemos tener también síndrome de persecución y paranoia, y eso es importante porque yo veo bastantes casos en la consulta. Esto pasa que puede presentarse, lo voy a hablar luego, voy a presentar 2 casos al final, rápidamente. Otro de los grandes temas que preocupa mucho hoy en día a la psiquiatría es el de la adicción, no solo a la pornografía, sino también a las pantallas. Y, por supuesto, los comportamientos desviados de la norma o criminales. Aquí esto también hay otra controversia porque lo que dicen las revisiones es que sí, hay comportamientos desviados de la norma o criminales unidos al consumo de pornografía, pero hay que considerar muchas más variables aparte del consumo de pornografía. Normalmente son personas que tienen poco acceso a una educación adecuada, que no tienen lazos emotivos que los unan a la familia, que tienen a lo mejor viven en situaciones francamente complicadas. Entonces, hablar de una causa-efecto entre pornografía y comportamientos desviados, yo lo veo un poco que se sale demasiado. Me parece que es mejor hablar de que puede ser una variable. Bueno, vamos a ver cuáles podrían ser los aspectos positivos. Yo pensaba en esto, que las sociedades sin vías de escape son sociedades demasiado peligrosas. Lo vimos también en la conferencia con INCIAR, cuando yo comparaba dos sociedades, que era la de Inisberg y Manganesia, donde cuando existe una gran prohibición, lo que pasa es que se va a tender muchísimo más a perder la salud mental. Y esto lo hemos visto también durante la pandemia, durante el confinamiento, donde, por ejemplo, la sexualidad se ha salvado gracias precisamente a las pantallas, porque si no, la única sexualidad permitida era la de las familias. Y esto, o la de las parejas que ya vivían juntas. Y esto en parte era un poco injusto para ellos. La pornografía da un contexto a la excitación de una manera fácil. Efectivamente, antes tenías que buscar la excitación en el catálogo de galerías preciados y ahora es fácil, tal vez demasiado fácil y tal vez le quita la parte de la imaginación. Pero puedes ir a mirar
cuerpos desnudos. Yo recuerdo que cuando esto no era tan de fácil acceso, lo que había otros modos de que nosotros llegáramos hasta ahí. Yo recuerdo en concreto la literatura, sobre todo, pero por supuesto eso te hacía desarrollar muchísimo más la imaginación. A mí me parece muy hipócrita el hecho de que la pornografía sea una de las industrias más fuertes. Del éxito de OnlyFans, por si no lo conocéis, es una plataforma donde cada uno presenta algo y los fans pagan. Y las actrices porno se han hecho muy ricas precisamente donde la pandemia. Y a mí me gustaría que pensáramos cómo nosotros llegamos a la sexualidad, cuáles fueron nuestros primeros pensamientos, que hiciéramos un ejercicio antes de escandalizarnos o de poner una barrera entre lo que nosotros fuimos y lo que nuestros hijos son. El siguiente punto es el nuevo tipo de relaciones, y yo voy a haceros mirar un vídeo porque me parecía muy elocuente. Bueno, eso es una forma humorística de verlo, pero espérate que no me hace salir de aquí. Un momento. Es lo que está pasando, está muy claro. Es un chico que está buscando relaciones con desconocidos, está a punto de masturbarse y cuando lo llaman para cenar se da cuenta de que es su hermana. Aunque está muy caricaturizado, son nuevas problemáticas que podrían llegar. La nueva manera de vivir y gestionar las emociones y el sexo a través de las pantallas nos da mucho miedo. Y nos da mucho miedo a los padres, pero es que además a los chicos les provoca mucho cansancio y a nosotros también. Quería poneros un ejemplo. Cuando yo a mis hijos siempre les digo que podían tener los teléfonos bastante pronto, pero que yo tenía que tener acceso a todo por si tenían un problema de acoso, por si pasaba algo. Y solamente iba a mirar cuando había un problema o cuando ellos me decían, mamá, puedes mirar lo que está pasando, y normalmente me lo decían en situaciones problemáticas, cuando eran un poco más jóvenes. Entonces lo que yo encontraba era que había palabras agigantadas, es decir, que decían palabras que jamás hubieran dicho en la realidad, que las emociones estaban muy restringidas, que las chicas eran capaces de hablar un poco más de ellas mismas, pero los chicos solo sabían poner las caritas, entonces la carita contenta, la carita triste, sin ningún tipo de matices. Y lo del cansancio es muy importante. Cuando un chico va a mirar el qué tiempo hace y tiene 3 notificaciones y a cada notificación tiene que pensar si pone un me gusta o no pone nada, y esto a lo largo de todo el día genera un desgaste y gasta una energía del cerebro que es muy importante. Entonces hay que tener en cuenta, y ellos lo tienen que tener en cuenta. Dentro de esta nueva manera de vivir y gestionar las emociones y el sexo dentro de la pantalla, hay que tener mucho cuidado con el envío de imágenes. 2 grandes pruebas de amor de hoy en día, por lo que veo, son: una es, si me quieres, vamos a hacerlo sin condón. Si me quieres, me vas a mandar una foto desnuda o desnudo. Bueno, aquí eso es la única manera de acoso de la que voy a hablar hoy, y es súper importante darle mucha importancia a que el delito no es compartir la foto desnuda o desnudo. El delito real es
compartir luego esa foto. Ese es el delito. Lo que pasa es que parece que a veces la persona culpable es la que ha mandado la foto desnuda. No. La persona que manda una foto desnuda está cometiendo una absoluta imprudencia y una absoluta estupidez, pero no está cometiendo un delito. Y eso es muy importante porque en mi reciente experiencia en los institutos pasaba que no era el delator el culpable. La persona a la que se le quedaba la vergüenza pegada en el cuerpo era la persona que tenía el desnudo. Y la vergüenza es mucho peor que la culpabilidad, porque la culpabilidad tiene que ver con lo que hacemos y la vergüenza tiene mucho que ver con lo que somos. Y es muy difícil quitársela de encima. Entonces, si eso ocurre, hay que apoyar sobre todo a la persona de la cual se ha compartido la foto. Hay que intentar guiarlos en el mundo de las palabras, como sea, para darle matices a las emociones, a través de buenos libros, buenas películas, pero sobre todo buenas conversaciones. Si uno tiene una idea de qué puede ser un buen sexo, se va a dejar poco llevar por el porno, lo va a mirar por curiosidad, porque es fácil, pero no va a tener una idea equivocada. Y en esto es muy importante la palabra. El último punto que trataba dentro de qué se nos viene a la cabeza es la pedofilia encubierta y la prostitución. Hay muchos abusos dentro de Internet y hay que estar alerta y hay que ver qué es lo que está cambiando en un chico que está a nuestro lado. Bueno, como explicaba Iciar en su conferencia, por supuesto hay muchísimos cambios en los chicos, cambios de humor, cambios de apetito, cambios de peso, eso pasa normalmente en los adolescentes, pero un padre que está presente sabe si ese cambio de humor es normal o si se está saliendo de la norma de lo que su hijo es. Hay que estar muy atento con los nuevos dispositivos que ellos no pueden permitirse. En el 2015 voy a un congreso sobre la prostitución en el Hospital Erasmus y se hablaba muchísimo de este nuevo tipo de prostitución, no solo online sino offline, es decir, a las salidas de los colegios, gente que ofrece dispositivos carísimos a cambio de felaciones. Y lo que pasa es que esos chicos sufren como una especie de disociación, es decir, ellos opinan cuando se les entrevista que no se están prostituyendo. Están ofreciendo algo a cambio de un iPhone, el iPhone es el rey de esto, pero ellos no piensan que una felación sea sexo, no piensan que se están prostituyendo. Y eso lo tienen que saber que una felación es prostitución. Y ahora voy a hablar de la única herramienta que tenemos a disposición, que es la educación. El papel de los padres es una inversión a largo plazo y es muy ingrato. Me parece que también Iciar comentaba que cuando a los hijos nos convertimos en amigos de nuestros hijos, los dejamos huérfanos. Y me parece que es totalmente cierto. Poner límites es la obligación de los padres y además los hace sentir muy seguros a los hijos. Hay que crear dinámicas todo el tiempo y es cansado. Hay que decir que no. No hay que estar preocupado de que los hijos te quieran. Eso es algo sobre lo que insiste muchísimo durante toda su obra Pilar Sordo. Hay que quitarse el complejo de Gilmore Girls. Yo no sé si conocéis esta serie donde esa madre que vive con la hija que están solas y que nunca sabes quién es la madre y quién es la hija, porque además tienen prácticamente el mismo aspecto y son muy juveniles las dos. Es una equivocación. No hay que ser amigos de los hijos. Y ver qué sistemas de protección tenemos a disposición de los niños. Y estoy hablando de todos los sistemas de protección, que sea Google Family o que sea el ejemplo. Yo creo que la mejor protección que tenemos a disposición de los hijos es el ejemplo y que decirle cuando estamos con el teléfono en la mano apaga el ordenador o apaga el teléfono es muy problemático para nosotros hoy en día. No se puede y no se debe controlar todo lo que le hacen los niños. No, es imposible y no es sano. El control excesivo trae más el peligro de lo que lo aleja. Ya lo he comentado antes cuando hablábamos de las sociedades sin vías de escape.
Y hay que aceptar que con los hijos adolescentes no se puede comunicar. Recalcati en toda su obra insiste también en esto. No podemos hacer que no podemos comunicar con uno de nuestros hijos, porque además es que ellos están buscándose a sí mismos, están en otra cosa, no son un grano que nos ha salido y es totalmente normal que nos parezcan extraterrestres. Y para esto yo voy a poner un ejemplo bíblico que siempre me ha llamado mucho la atención. Y es cuando San José y la Virgen María se les pierde el niño y se lo encuentran en el templo. Para la Biblia era un niño, a lo mejor era un poquito más grande, eso no lo sé, porque eso es muy típico adolescente. Y claro, y entonces se lo encuentran allí hablando con los sabios y prácticamente no lo reconocen, ¿no? No les parece el niño que había estado siempre con ellos. Y esto es la adolescencia, que tu hijo te parezca un extraterrestre. En toda vida humana se vive entre una dialéctica entre la separación y la unión. Entonces buscamos por un lado la fusión y por otro lado diferenciarnos. Y ese es un momento muy importante de diferenciación. Hay que darle mucha confianza a los chicos y mucha presencia al mismo tiempo. Pero la presencia no significa vigilancia, no significa estar al lado a ver qué es lo que hace. Significa que ellos sepan que pueden contar contigo. Las reglas tienen que ser muy pocas, muy claras y muy consecuentes. Es decir, si yo te castigo 2 días, que sean 2 días, que no sea media hora. Si hay muchas reglas, y esto es algo que hemos perdido, desgraciadamente mucho, por lo menos en mi generación, respecto a la generación de mis padres, es que ellos explicaban mucho menos las cosas. Es como si hubiéramos querido en la educación cancelar todo lo que había antes y cancelar todo lo bueno y hay muchas cosas nuevas y muy buenas, pero tendríamos que haber recogido mucho más las reglas de nuestros padres. Las reglas más claras son de las que nunca se hablan. Por ejemplo, he puesto un ejemplo muy tonto. En mi casa nadie me va a decir por la mañana pues se puede poner la tele, porque saben que es imposible, que es algo que no existe. Y es una estupidez, pero forma parte de una dinámica. Hay que establecer puntos de comunicación, pero puntos de comunicación que no sea cuéntame lo que haces, cuéntame con quién sales. Hay que darle una importancia a la mesa y a la sobremesa, llevar otra vez a esa familia y que se junten generaciones distintas, que se junten con gente de todas las edades. Yo le doy mucha importancia también al juego juntos y siempre recuerdo en casa de mi amiga Arancha que había un puzzle, había una mesa enorme con un puzzle gigantesco, yo no entendía nada porque en mi casa nunca jamás había hecho un puzzle y en ese puzzle, y nadie lo hacía a la vez, allí llegaba uno y ponía una pieza, llegaba otro y ponía una pieza y ahora cuando miro para atrás lo pienso y digo, qué bonito. Y a veces todo el mundo estaba en torno a este maravilloso puzzle y luego se colgaba y se empezaba otro o no sé, o se deshacía. Y era una manera fantástica de relacionarse sin estar encima. Hay que darle mucha importancia a la expresión de las emociones y darle todas las vías posibles. Hasta que, perdón por el fallo que hay ahí arriba, edad, hay que mantener a los niños separados de los dispositivos. Bueno, esto me lo enseña otra amiga profesora a la que le pregunta a un padre, ¿le puedo dar ya un teléfono a mi hijo? Y ella le responde, cada objeto puede ser un pretexto para educar a un hijo. A mí esta frase de Gloria se me quedó grabada porque me pareció muy importante. Nada en sí es bueno o es malo. Es como tú acompañes a tu hijo en eso. Si tú a tu hijo, si todo el mundo está en su habitación, cada uno con una pantalla, parece que está todo como muy tranquilo, pero no. Tenemos que acompañarlos también en esto. Los objetos que nos conectan a los otros son más importantes que nunca y no hay que demonificarlos tampoco. Hay que tener en cuenta que los juegos no son juegos, son juegos sociales. Y por ahí se pueden colar muchos abusos, por un lado, pero también mantienen sus relaciones. Por ejemplo, cuando los chicos han estado confinados, mamá, ¿puedo jugar? Y yo entraba así por la puerta y decía, ¿puedo pasar? Y los oía jugando. Y realmente se establecían dinámicas de colaboración muy, muy interesantes. Se dice ahora mucho también, un mito de hoy es dejar a un niño sin conexión, es excluirlo del grupo social. Vale.
hay que pensar siempre con espíritu crítico. Es que este niño tiene que estar incluido en ese grupo social y ¿por qué? Entonces, a lo mejor sí quieres que esté incluido en ese grupo social, pero a lo mejor tampoco le conviene tanto, según qué circunstancias. Y para finalizar, voy a hablar de educación sexual, pero antes os voy a poner otro vídeo. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation, His phone, your phone. smart TV projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hey, Maddie. You right? Okay, Sandra, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships. No judgment. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Entonces, no sé si hay alguien que haya tenido algún tipo de problema con el inglés. Prácticamente lo que está pasando es que la pareja del porno viene en realidad a hablar con el chico y le explica a la madre que está viendo, que está viéndolos en todas partes, en todos los dispositivos, en la tablet, en el teléfono, en el ordenador. Y dice, bueno, nosotros vamos al grano, nosotros no hablamos de ningún tipo de relación, de consentimiento. Tal vez deberías explicarle algo a tu hijo acerca de esto. Entonces, la educación sexual me parece un gran antídoto. Es muy importante saber cómo es la realidad, y la realidad es mejor no descubrirla a través del porno. Lo que pasa es que, ¿de qué otra manera se le muestra la realidad? Hablar de sexo con los padres es muy incómodo. Incluso ver una película donde aparece una escena sexual con los padres es incómodo. Y en algunas sociedades no, está muy como muy asimilado esto, pero en nuestra sociedad no lo está. Y es normal porque cuando tú ves eso, lo primero que haces es imaginarte. Y si un padre te está hablando de eso, tú te lo estás imaginando. Y esto no es natural para ti y te sienta muy mal. Por eso es tan difícil hablar con los chicos. Pero hay que hablarlo. Yo soy partidaria de que se institucionalice en las escuelas la educación sexual y que sea hecha por parte de expertos. Es cierto que ha sido la sanidad la que ha acaparado la educación sexual, también porque la educación sexual empieza tras el SIDA. Entonces, lo primero de lo que se habla es de prevención de enfermedades de transmisión sexual, y jamás se habla de placer. Aparte de ponerle un preservativo a un plátano y contarte que existe la pastilla del día después, pocas cosas más se hacían. Entonces, por ejemplo, hablar de placer, hablar de consentimiento, hablar incluso de los roles de una persona y otra, hablar de homosexualidad, hablar de transexualidad, todo lo que los chicos puedan preguntarse. ¿Por qué? Porque es crucial dentro de la salud mental y se evitarían muchos casos que se ven en consulta, y no solo en la mía, sino supongo que también en la consulta de los psicólogos y también de los psiquiatras. El sexo trae muchas veces, es la punta del iceberg, y se evitaría tanto hablando un poco más de sexo, pero hablando de manera seria, no hablando como se habla de la pornografía. ¿Qué? Lo necesario a cada edad. Por supuesto, a un niño de 3 años no le vas a hablar de erecciones, no tiene ningún sentido, o de problemas de erección. Pero sí que se puede hablar de consentimiento a un niño, o puedes hablarle, si se está tocando, de que es normal que se toque. Se puede hablar también de los roles de papá y mamá, pues mamá, ¿qué hace en casa? ¿Qué es lo que hace papá? ¿Por qué? Todas estas cosas, sin juzgar, por supuesto.
Os voy a dejar unos recursos de educación sexual. Uno que me pareció muy interesante es una serie esa serie fue muy, bueno, se habló mucho de ella hace unos años, me parece que es una serie noruega, y en esa serie noruega hay una chica que está como en unos vestuarios y va tratando un tema cada vez, son pocos capítulos, están muy bien hechos. Claro, vedlos vosotros antes para luego ver si se le pueden poner a los chicos o no, por supuesto, según la edad. Y luego también me gustó mucho este libro que está realizado por un grupo de chilenos. Está mucho más tratado el tema del sexo en América del Sur en general y en América Central, también en América del Norte, pero sobre todo Central y del Sur están mucho más avanzados que nosotros en el tema de la educación sexual. Entonces, esta asociación ETSEX de Chile hace un trabajo muy interesante. Va a todos los institutos de Santiago de Chile y les dicen a todos los adolescentes, por favor, poned en una caja todas las preguntas que queráis. Ellos recogen todas las preguntas, contestan a todas, pero sobre todo hacen un libro con las 100 que consideran más interesantes. Yo, después de haber estudiado sexología y después de haber tenido muchísimos pacientes, he aprendido cosas de este libro. Esta asociación lo manda de manera gratuita. Si alguien lo quiere, de todas formas, que me lo pida por mail, que yo lo tengo en PDF. Todos mis datos están en la página de Despasante. Es un libro muy, muy, muy interesante. Y para terminar, os voy a contar un par de casos clínicos que podrían haberse evitado con la educación sexual. Prácticamente todo lo que yo veo en la consulta podría haberse educado. Pero estos dos me parecen significativos. Nunca me han hablado de sexo y lo practico desde que soy adolescente. Cuando mi compañero actual me pregunta qué me gusta, me doy cuenta de que ni siquiera me lo había planteado. Entonces, esto formaría parte de la educación por el placer. En el caso de esta paciente, lo que sucede es que prácticamente está completamente bloqueada porque delante de esa pregunta se ha dado cuenta de que simplemente había hecho todo lo que le habían ido pidiendo sus distintos compañeros, pero nunca había pensado que le pasaba a ella. Y el siguiente caso es cómo no aceptaba mi sexualidad en la vida real. Tenía sexo online desde que tenía 13 años y me masturbaba delante de adultos. Bueno, si hubiera tenido educación sexual, este chico hubiera aceptado su propia identidad. El problema de este paciente es que luego va a desarrollar una paranoia porque se convierte en alguien bastante célebre y lo que sucede es que él piensa que en cualquier momento lo van a sacar en un vídeo, que va a ser un escándalo y que se va a terminar su carrera. Y estos son casos menores, quiero decir, hay casos, había incluido otro caso, pero me he autocensurado porque he pensado que era demasiado gordo, para decir cuánto se podría evitar con educación sexual. Os voy a dar las 1000 gracias a todos por haberme escuchado, espero no haberme pasado demasiado de tiempo, ¿no? Creo que vamos bien. Y nada, voy a dejar de compartir. Perfecto, estupendo. Pues eso, no sé desde dónde no se me ha oído, solo quería agradecer a Pilar. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Solo quería comentaros también que nos han dejado ya el link. José María Martín nos ha dejado el link del libro de 100 preguntas, lo tenéis en PDF colgado en el chat. Bueno, por aquí te están dando la enhorabuena en el chat. Ahora, si hay preguntas para Pilar, las podéis poner por escrito o podéis levantar el micrófono y decirlas en alto. Y lo otro es que también la serie que comentabas, no sé si te referías a la de Sex Education, que está en Netflix, es otra, ¿la has visto? Sí, Sex Genial. Education Eso también es para verla con ellos. también hay que verla antes, porque depende un poco de la edad que es una serie muy buena, por supuesto. La otra es algo mucho más didáctico, ¿vale? Sí. Ok. Vale, pues si nos pones luego el dato o si lo encuentras ya nos dices. Pues
Sí, yo luego os paso lo que... si pones serie noruega, eso te sale esto. Te Es lo sale. que yo hago porque no me Vale, acuerdo cómo se llama. Está subtitulada, me parece que en inglés. Así vale, que, vale, eh, perfecto. ¿Tenemos preguntas entonces? Por pues, ahí nos han preguntado si se va a compartir en vídeo. Sí, todo se está grabando. Ya lo he puesto. Todas las charlas están colgadas en nuestra página web Dispasante. Por aquí te dan la enhorabuena. Se les ha hecho muy muchas rápido gracias. y muy ameno. Así que aprovechemos el turno de preguntas. Sí, por favor, criticad porque como era muy controvertido eso, yo digo, quiero críticas. Yo críticas no tengo mucho agradecimiento que tengo un hijo adolescente, uno puber y uno prepuber y, y la verdad es que me ha encantado. Fíjate, hay una cosa que dando así recursos, la pequeña mía, me apunté también en otros seminarios y yo buscando como mucha información sobre cómo dejarles temas porque yo que compro muchos libros, pues se me ocurrió comprarles un libro así como todo lo sobre la sexualidad, que es uno inglés que tenía como muchas referencias buenísimas en Amazon y la verdad es que estaba como, o sea, me miraron mis hijos como diciéndome, ¿qué me estás dando? O sea, les parecía como un rollo patatero, como muy técnico, hablando sobre los tipos de... Y esto no va a De funcionar. todas formas, Arantxa, perdona, es lo que te van a decir a ti. O sea, yo cada vez que les doy algo, me miran como yo digo, bueno, te doy el link, porque sé que es muy incómodo. Lo que he dicho es verdad, es muy incómodo. Los padres tenemos que estar ahí de puntillas, así un poquito. Sí. Y ha habido dos que me han funcionado. Uno en español para la pequeña, que se lo compré en formato PDF y se lo he cargado en su tablet, que se llama Cosquillitas, ¿vale? Porque pensé, mira, esto de que, bueno, pues que las niñas vayan descubriendo su cuerpo y así como es... Y este muy sencillito y muy tal, pues se lo dejé caer así y esta no se me ha quejado. Y la otra cosa que me funcionó es un libro que se llama Heartstopper, ¿no? Como que me ha quedado parado el corazón, que es una historia súper bonita que ha enganchado a todos mis hijos. Y a mí, y no, o sea, es de sexo, no es de sexo, pero es un chico gay que se hace muy amigo de un chico hetero y que al final se terminan enamorando, ¿vale? Y terminan saliendo. Y este libro les ha gustado un montón porque de alguna manera yo creo que les ha llevado a la reflexión de que los protagonistas se enamoran de la persona y no del sexo, ¿no? Y, y luego estaban obsesionadas por comprarse el segundo número y no les ha gustado nada porque creo que se pasaban todo el rato besándose y ya no les hacía tanta gracia No, como el claro, concepto de enamoramiento, ¿no? es muy difícil. Yo he intentado que Diego viera conmigo Call Me By Your Name y, y me ha dicho, a mí esa cosa, mamá, no me la pongas. O sea, es complicado. Algunos temas, sobre todo con los padres, a lo mejor luego le gustan más de lo que tú te crees. Sí. Sí, pero por ejemplo, otra cosa que me ha sorprendido, que el otro día estábamos viendo una serie o una peli o lo que sea, que era más 12, que yo creo que era más 12, lo juro. Bueno, es verdad que la niña tiene 10 para 11, pero bueno, que era como, yo qué sé. Y en un momento de la serie, yo ya no pensaba que era más 7. La chica, la imagen es de ella o sea, cuando se debajo de la sábana. Y entonces estaba el de 15 años, la de 10 para 11 años, que claro, la pequeña ya va muy tal, y yo. Y entonces la niña dice, ¿qué hace? Y el niño dice muy rápido, bueno, el adolescente, mamá, pero esto no era más 12. Y yo ahí con el papelón. Claro. Pues, ¿sabes? O sea, fue como Bueno, ahí. se supone que con 12 años tienen también acceso a esas temáticas. También Claro, no entonces yo le dije, bueno, pues ella pues está jugando. Fue como así como este momento de silencio de cri, 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 ¿sabes? Digo, pues está jugando y ya está, ¿no? Y entonces, yo qué sé, en estas cosas que nunca sabes cómo, no sé, cómo reaccionar, la verdad. No sé.
A mí me ha venido muy bien los recursos que habéis compartido, te doy las gracias, no se me ha hecho nada pesado. Así que me voy a callar ya, que seguro que hay gente que tiene más preguntas. Muchas gracias, Arantxa. Tenemos 3 manos Gracias. levantadas. Tenemos la manita de Cinta, de Concepción y Viviana. Así que quien quiera, bueno, si queremos empezar en ese orden, Cinta, Concepción la tenían levantada de antes. ¿Podéis Yo creo quitarme el que, micrófono o yo se creo les ha que quedado puesta? Cinta es que se le quedó puesta al Sí, principio. pues entonces sería Viviana. Viviana, buenas noches. No te oigo. No hay crítica para hacer, ¿eh? Solo te quería preguntar si en Bélgica no tenemos sistemas de educación en las Sí, escuelas. O sea, no hay equipos, hay equipos. sí, se llaman hebras, me parece que se llaman. Hay un problema en Bélgica que es muy complicada. La Que educación también en está. Bélgica, hay ¿cómo explico? Puede depender de la católica, están las escuelas comunales, hay muchos sistemas de escuelas, aunque todos dependan de una, y estoy hablando solo de la parte francófona, porque aquí eso lo complica aún más. Pues en esta parte sí que hay educación sexual, están obligados, pero pueden llevar a quien quieran. Es decir, significa, me contaba una chica de la Wallonie, que estudió sexología conmigo, decía, yo trabajo en un planning familiar y sé que la escuela que está al lado de nuestro planning familiar la llevan gente ultra conservadora, ultra católica, que lo único que le dicen es que, que ante cualquier tipo de deseo castidad no les explican nada. Entonces ese es el único problema que hay aquí. Yo no creo que, no estoy en contra del hecho de que uno tenga una ideología, pero creo que se debe abordar de una manera más objetiva, más científica, todo lo que trata el cuerpo humano, porque si no es muy complicado luego de asumir ciertas cosas. O sea, si, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes piensan que masturbarse está mal, católicos y musulmanes sobre todo, piensan que está mal y no lo hacen. Entonces, es muy difícil emprender una terapia con alguien que está convencido de que la masturbación es un pecado mortal. Ok. ¿Eso es así en Bélgica o es así en toda Europa? ¿Sabes? No. Es muy raro esa concepción, siendo que en Europa hay bastante predominio y hegemonía de lo psicodinámico, ¿no? Del psicoanálisis. Es raro que me llama la atención lo que estás comentando, porque... Yo creo que Europa en ese aspecto, Viviana, perdona que te interrumpa, es muy conservadora. Hice una conferencia, lo que pasa es que no era en el hospital donde trabajaba, invité a una chica argentina que es fabulosa, se llama Melina Longoni, y se ocupa de sexabilidad allí, y fíjate que fue uno de los temas que tratamos las dos, cómo está mucho más avanzada América en eso en general, y cómo en Europa somos una especie de mojigatos. Puede que haya diferencias entre Europa del norte y del sur, pero entre Bélgica, España e Italia, por ejemplo, yo no veo mucha diferencia. Yo te quería preguntar, ya que no veo más preguntas y todavía tenemos un poquito de tiempo, te quería preguntar, Pilar, por el tema del uso de los dispositivos, ¿no? Y el acceso, sobre todo, no me preocupa tanto como madre o como, ¿no?, los pacientes que veo la pornografía y demás, no me encuentro tanto eso, me encuentro muchas veces la dificultad con el propio grupo de amigos, ¿no? De manejar estos retos que hay ahora de moda en Instagram, por ejemplo, pero hay retos incluso sobre el cuerpo, ¿no? Me comentaba mi sobrina de 16 años que sus amigas han entrado en un reto de poner su foto y su cuerpo y dar un minuto para que todo el mundo pueda decir lo feo y lo bonito, ¿no? O sea, es una exposición salvaje en la que, por supuesto, sus amigas se han llevado los berrinches más horrorosos y donde han sido puestas en el paredón, ¿no? De una manera, una exposición súper salvaje a su
su cuerpo, y son sus propios amigos de Instagram, por supuesto. Y son cosas que evidentemente jamás harían en la vida real, jamás se pondrían en bikini en el patio del colegio a escuchar lo que los demás tienen que decir, ¿no? Entonces, claro, las nuevas tecnologías nos meten en una dimensión que es alucinante, ¿no? Nos meten en una dimensión como ¡pum! Enorme, y también lo pienso pensando en las redes, en Instagram, y es tu propio grupo de amigos, es tu grupo del colegio, es tu grupo del barrio, es la gente que tienes en Instagram, ¿no? Más cercanos, más lejanos, porque hay mucha gente en tu Instagram, ¿no? Pero, y me preocuparía claro, la única herramienta es la educación, pero como madre me preocuparía pensar, es que mis hijas están preparadas cuando yo les dé el móvil, cuando les dé acceso a Instagram o a la red que les toque, ¿no? Las mías todavía son pequeñas, pero... Yo el acceso a las redes lo veo distinto al teléfono, es decir, yo a lo mejor el teléfono se lo he dado a una edad y el acceso a Instagram claro. a otra edad muy diferente. Sí, O sea, eso lo puedes hacer separado, ese es mi claro. consejo. Sí, lo he visto, decir, mucha gente lo he visto separado también. Porque tú los Sí. acompañas en el proceso, es lo que decía Claro. esta amiga Gloria, que me parece además que está por ahí, porque estoy viendo su carita, que le decía a ese padre, cada aparato es un pretexto para la educación. Efectivamente, es un pretexto para la educación y creo que es el única arma, es que creo que no tenemos otra. Creo que de verdad, yo insisto mucho en esto, podemos ponerle Google Family y van a encontrar todos los escamotages del mundo para salirse, ahora sí, ahora no, y ahora me quito Google Family, ahora no me controlas. De todas formas, yo lo que les digo es, al principio, yo tengo que tener acceso a todo. Yo tengo que tener acceso a todo. Nunca y jamás he ido a mirarles, jamás. Pero yo tengo que poder. Y cuando ha habido un problema, porque siempre hay alguna cosita que pasa, algo que pasa en el cole, ellos me han dicho, aquí está mamá. Entonces, esto para mí es una gran seguridad y para mí es una condición sine qua non. Pero claro, eso es muy personal, eso es mi manera de verlo, ¿no? Eso cada uno va a encontrar su fórmula. Pero Sí. es muy peligroso, o sea, y tener en cuenta eso, que si tu hija pone una foto desnuda, no está cometiendo un delito. Eso es muy importante saberlo porque parece que la que comete el delito es ella. No, no es un delito, es algo que le puede hacer mucho daño a ella. Y yo creo que cuando alguien conoce lo que son las cosas buenas a través de la educación, yo diría que a través de la literatura, yo me acuerdo siempre de esa película de Lady Jane, donde tienen su encuentro por primera vez antes de que la reina de Inglaterra les corte la cabeza y tal, y dice él, oye, ¿cómo sabes tanto? Y ella dice, he leído mucho. Pues eso, he leído mucho y esto me ha enseñado muchísimo sobre el sexo. Más leer que ver pornografía. Lo que pasa es que no todos los chicos quieren leer. Yo tengo algunos que sí, otros que no. Totalmente, ¿no? Yo resalto lo que has dicho, de que al final la gran herramienta es la educación y el estar presentes, ¿no? Como padres. O sea, si estás ahí, es cuando, bueno, estar ahí, que es tan difícil, ¿no? Estar ahí sin estar encima controlando, estar ahí sin estar demasiado. Qué arte, ¿no? Y haciéndolos responsables de pequeñas cosas. Si ellos van siendo responsables de pequeñas cosas, claro que te vas a preocupar y sabes que cuando salgan fuera, y eso, y saber que es mucho más sano que estén fuera que estén dentro. Yo, hoy en día, que parece que está todo como muy controlado cuando está en casa y en realidad no. Recuerdo una madre que me dijo, yo no meto en ese cole a mis hijos porque se juntan para ir al parque. Y yo le dije muy seria, sí, qué horror, se juntan para ir al parque, mucho mejor estar delante de la pantalla, mujer. Es como, pues que se junten para ir al parque. O sea, es que no es nada malo juntarse para ir al parque. Y eso lo tienen que saber, que salir fuera, que hay otra vida al lado de la pantalla, aunque haga frío aquí, pero bueno. Sí, también creo que ese es un buen indicador. Una de las cosas que yo observo en consulta con los adolescentes que llegan a consulta es la falta, ¿no? de actividades fuera de su casa. Es un gran aislamiento. Falta de amigos, falta de actividades, falta de ocio, falta de cosas que les gustan. Eso es común generalmente y es de lo primero que empezamos a trabajar porque están encerrados, ¿no? Sí. Y como tú dices, se puede dar mucha calma a los padres tenerlo dentro de casa, pero genera muchos síntomas, no es sano a esa edad, exacto. Claro, porque cuando él sale dices, Dios mío, Sí, y encima descontrol.
ves el chat y ves que el amigo dice, tengo una cosa nueva para probar y tú dices, todas las alertas, ¿hay qué será lo que tiene para probar? No sabes si son unas zapatillas de deporte o es un porro, claro, y estás allí. Claro. Bueno, no tenemos más preguntas por aquí, estamos llegando a la hora. No lo sé si alguien se anima con algo más. ¿Qué es lo del PIN? Perdona, que alguien ha dicho en España, algunas comunidades autónomas se plantean lo del PIN parental, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué es? A ver, explícame lo del PIN parental. Yo no sabía lo que era, pero se me ha olvidado. Es como un control, ¿no? En el ordenador, yo creo. ¿Natalia? No sé si ya está. No, No. ¿qué es? ¿Qué es ¿Qué el es el PIN? PIN parental? El PIN parental es cuando, bueno, voy a contestar yo, es el control parental, es que tú les prohíbes, o sea, programas para que si entran en determinadas páginas que no puedan entrar porque necesiten que tú les pongas un PIN. Yo entiendo que es eso, ¿no? No, es limitar en los institutos y colegios la educación sexual. Ah, pues esto no sabía yo lo que era. Pues sí, bueno, pero esto existe aquí de algún modo también, por supuesto. Estamos de verdad en una sociedad muy extremista, con por un lado una parte o sea, por un lado pornografía pura y por otro lado actitudes muy conservadoras, ¿sí? Está muy poco equilibrado en ese aspecto ahora mismo. Una preguntita más, me parece. Si alguien más quiere preguntar, por favor, que Tamara. Sí, Tamara. yo lo que pasa que quiero disculparme porque he llegado tarde y no sé si ya lo habéis tratado o se ha hablado del tema, pero ¿existe alguna, bueno, recursos de porno que no sea duro, donde se empiece por el consentimiento y eso así, ¿no? No como decían los del anuncio que iban al tema directamente, sino un porno más sano para los adolescentes, por así decirlo. A ver, te cuento. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, y muchas gracias por estar ahí, que no os las he dado. Soy un desastre. Muchísimas gracias. Pero yo lo que veo es que, a ver, yo veo porno e intento buscar algo. Yo me dejo guiar por algo que considero que es el buen gusto. Y hay muy poco porno con buen gusto. Es mucho mejor una película, por ejemplo, la que he nombrado antes de Call Me By Your Name. Ahí se entabla una relación, se ve cómo uno se puede enamorar de otra persona más allá de la homosexualidad o de la no homosexualidad. En ese caso, ni siquiera sabes si son homosexuales. Pero, y nombro esta película porque la vimos el otro día en mi grupo de cine, pero hay muchísimas más. Yo creo que cuando tiene uno un mundo, un imaginario de buenas referencias, es mucho mejor. Pero que el porno sirve para algo, para una excitación inmediata. Y lo vas a encontrar y cada uno va a encontrar y va a decir, y va a dar forma a las fantasías. Y las fantasías son muy importantes. Como decía una profesora mía, si Sade no hubiera escrito la Justine, hubiera sido Jack el Destripador. Probablemente, ¿no? Y entonces es cierto que a través del arte se canalizan muchas cosas y el porno es un arte un poco vulgar y tal, pero eso me encantaría que hubiera porno con buen gusto, con consentimiento, pero creo que no, Tamara. Creo que la respuesta más corta es no, y que por lo menos no la he encontrado, ¿no? ¿Cómo se llama? El cine erótico, ¿no? Quizá puede ser más fino, Claro. pero es para adultos, ¿no? Más sofisticado. Estaba pensando en esta autora de cine, ¿cómo se llama? Pilar, Mónica Last, o no sé qué, Last, algo así, que hace porno para mujeres. ¿No lo has visto? No. Ah, es muy conocida, pero no me viene ahora, es algo el apellido. Y en realidad son como películas eróticas. No me viene el nombre ahora. Pues muchas Pero gracias. Sí, sí, la buscaré. es como una película. Sí, la verdad es que como tú bien dices, para eso puedes elegir una buena película. Pero es complicado y el sexo normalmente es muy vulgar o ñoño. A mí me gustan más las cosas para chicas, las cosas para lesbianas siempre son más bonitas, pero cada uno.
Eso es muy personal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tamara. Muy bien, oye, pues fenomenal. Pilar, yo creo que si no hay más preguntas estamos en la hora. Esta conferencia se quedará colgada, igual que la presentación y todos los materiales que Pilar nos ha ofrecido. Así que sin más, vamos a darte mucho las gracias. Y nada, seguiremos contando contigo, espero, y viéndote Claro que en sí. próximas conferencias para el ciclo del año que viene, 2022. Así que nada más, todo el mundo te da las gracias, Pilar, si lo estás Muchísimas leyendo, gracias y a enhorabuena. vosotras. Muchas gracias y muchas gracias. Muy Alicia. interesante. Un Pues abrazo. un abrazo. Hasta luego. Hasta luego a todos.